Bien, vamos a ir entonces a la nota. Un informe elaborado por la Fundación Colsecor analiza cómo viven los adolescentes las situaciones de violencia de género y qué impacto han tenido las políticas públicas implementadas en la última década para abordar esta problemática. Estamos en comunicación con Alberto Calvo, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Colsecor. ¿Qué tal, Alberto? Lucas, Marionico y Evangelina, te saludamos desde Neuquén. Hola, ¿qué tal, Evangelina? ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal? Ya somos caras conocidas, ¿no? Sí, por supuesto, enorme gusto hablar con ustedes. Bueno, para nosotros Gracias, también. igualmente. Bueno, acá estábamos conociendo el informe que realizaron respecto de lo que tiene que ver con las situaciones de violencia de género y el impacto que han tenido las políticas públicas implementadas en la última década. Sí, esta agenda nos pareció, además de la coyuntura de, obviamente, la fecha que tiene que ver con Ni Una Menos, preguntarnos qué pasa con las políticas públicas, todo lo que implica la falta de sostenibilidad de estas políticas públicas, cómo repercuten en términos de resultados, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la protección. eh, a la ciudadanía y particularmente al grupo etario de las juventudes. Vemos una reducción de programas nacionales, asoman algunas respuestas provinciales que se plantean cómo acompañar las adolescentes frente a situaciones de violencia, la situación respecto a embarazos no intencionales, cómo esto repercute en cuanto a todo lo que implica el abandono escolar y obviamente también llega a transformarse en una situación problemática de salud mental. Estamos a 11 años de aquella primera movilización de Ni Una Menos. eh, eh, Nos parece que estos interrogantes también nos posiciona frente a desafíos que tienen que ver con, eh, de alguna manera, recuperar, poner en primer orden, en primera magnitud, el rol de la escuela, fundamentalmente la escuela pública, por la proximidad a las adolescentes en cuanto a todo lo que implica el cuidado, advertir de las situaciones problemáticas, no solamente la escuela en términos de el concepto central de formación, sino también de proximidad, ¿no? Nosotros hicimos hace 2 años atrás un estudio cualitativo en la Argentina, en pequeñas y medianas localidades, hablamos con las adolescencias en un rango etario que fue un poquito más allá, incluso fue hasta los 24 años, y nos planteaba que las referencias de mayor confianza para las adolescencias eran las docencias que habían tenido la escuela o que estaban teniendo en la escuela. Y esto nos parece un dato central, considerando que cuando vienen estas situaciones de alguna manera de abandono que se da con las políticas públicas, la escuela pública asoma como una reserva de proximidad ante estas dificultades, porque cuando se empieza a deteriorar la vinculación educativa de las adolescentes, no solamente se pierde el aspecto de la formación, la continuidad de la formación, sino también lo que se pierde es la proximidad al universo de protecciones de políticas públicas, del espacio institucional en el que la ciudadanía tiene su vida y puede plantear sus problemáticas. Y las adolescencias que sufren las agresiones sexuales, las agresiones, las violencias, en muchos casos sucede que esas violencias son ejecutadas por familiares o personas muy próximas y en la minoridad eso se transforma en un problema y en un problema grave. Entonces, construir los vínculos de confianza eh, lo recuperamos como un espacio necesario para reflexionar y sobre todo para intentar desde ahí hacer pie para desarrollar un mayor nivel de vinculación a estas problemáticas padecidas por las juventudes y particularmente las adolescencias y las adolescencias muy tempranas. Me refiero a las chicas diría, desde los 11 años hacia arriba, porque allí es donde en muchos casos están las agresiones sexuales que nos estremece
como pueblo, como ciudad, como nación, y que aparecen casos, ¿no? Y que son vidas, pero que son vidas que demuestran una problemática de toda la Argentina. No solamente fue Chiara Páez, cuando tenía 14 años, su desaparición y muerte en Rufino, hace 11 años, donde surge de Ni Una Menos. Tampoco es solo Agostina, Ujú. para tomar una situación de proximidad en el calendario. Vemos que esto se va expandiendo y es una problemática en todo el país, en todo el territorio, ciudades grandes, pequeñas y medianas ciudades también. Bien, ¿cuánto lleva cuánto tiempo demora la transformación, ¿no? Porque yo soy una generación grande, soy un adulto ya bastante, con 64 años, me puedo considerar un adulto mayor, pero cada cuánto, esto que apareció ahora hace 15 años, pero que hace 20 algunas vanguardias ya lo esgrimían, ¿cuánto tiempo va a pasar para tener una transformación de modificar esta conducta autoritaria? Yo me acuerdo que era muy joven, tenía 22 años en el 83, cuando Marcos Aguinis, un cordobés, habló de la democratización de la cultura, la necesidad de democratizar la cultura. La escuchamos 35 o 40 años después a la presidenta Kirchner en su momento decir que había que democratizar la justicia. Vamos hablando todo el tiempo de modificar eso. Yo muchas veces hablo y parezco, sí, salgo de otro tiempo, ¿no? Pero digo, la mayor parte de mi vida pasó en el siglo XIX. Del siglo XX, Siglo perdón, XX. perdón. Y el siglo XX, la mayor parte de mi vida la pasamos con gobiernos militares. Es decir, en el siglo XXI aparecen los nativos digitales, aparece Los la nativos democráticos. Sí, bueno, los nativos democráticos que no valoran precisamente los valores de la democracia y que empiezan a exaltar estos valores, ¿no? Empiezan a moverse de manera cada vez más autoritaria. Nosotros antes de ir a la nota estábamos leyendo lo que había puesto respecto de los negros, la manera despectiva en que se dirigía Santiago Caputo hablando de los negros por el Mundial de Fútbol, como lo hizo la vicegobernadora de Mendoza también. Todas estas cuestiones forman parte de nuestra cultura y la cuestión de género creo que es un subcapítulo dentro de esto, ¿no? Sí, sí, Somos fachos. tal cual. Y lo que también nos llama la atención es muchas veces planteamos la inexistencia de políticas de Estado, ¿no? Uh-huh. Que va en línea con esto que vos planteás, ¿no? De la consolidación democrática, digo, de una perspectiva de crecer haciendo más democracia en todos los aspectos, no solamente en el ejercicio y en la práctica, si se quiere, gubernamental, sino también en la democracia de la sociedad civil, construir ámbitos de democracia participativa, que es uno de los elementos fundamentales en los cuales en los comienzos del siglo XX, diríamos más, sobre finales del siglo XIX, para ir un poquito más allá, la creación de las instituciones de la sociedad civil fueron fundamentales, porque era un Estado en conformación, Uh-huh. y teníamos, los grupos etarios muy jóvenes van a decir de qué están hablando, pero en los pueblos se planteaba la sociedad de socorros mutuos, Claro. era el espacio de cooperación. Y bueno, después vino el cooperativismo y tantas instituciones, los clubes, eran espacios donde de alguna manera no solamente se sorteaba la dificultad del presente, sino se construían condiciones de arraigo, de integración de las familias en los territorios, desafíos muy importantes, pero quiero recuperar lo siguiente con esto Sí. que planteás de la democratización. En los últimos 20 años, para considerar, Siglo XXI. claro, en los últimos 20 años hubo avances respecto a la construcción de la educación social integral, el plan ENIA, proyectos de políticas públicas que tuvieron muy buenos resultados. Sí. De hecho, el plan ENIA, cuando se instrumenta en el 2018 en la presidencia del ingeniero Mauricio Macri,
redujo notablemente las condiciones que se estaban estableciendo respecto a los embarazos no intencionales. Y esto fue en todo el territorio nacional. Se sumó a las políticas públicas de la ESI, que no solamente la ESI es educación sexual integral, también es un proyecto de democracia, como vos lo planteás, de igualdad de género, de prevención de violencias, de, de comprensión, diría, de los consentimientos, de los Ujú. consensos, del respeto, que es lo que en definitiva estamos padeciendo como país en todos los territorios de debate que podemos establecer sobre las realidades que atraviesa la Argentina. Entonces, me parece que llevarlo al plano de también de considerarlo una causa del orden democrático, como vos lo planteás, me parece realmente un hallazgo interesante que nos sirve para reflexionar con expansión, no reducción sobre los temas, ¿no? Sí, yo la verdad que desde mi punto de vista, que es muy eh, modesto, el tema es que yo creo que hemos tenido un retroceso. A pesar de haber visto los excesos también, qué sé yo, las exageraciones, que el que no es trans o el que no es gay o el que no tiene determinada situación es un autoritario, cosa que no comparto. Habíamos pasado de esa represión, de abrir el placar y empezar a hacer lo otro. Mira, en el caso del feminismo, creo que Rita Segato. Segato creo que es una de las voces más importantes, ¿no? Dice, hemos pasado de reemplazar una forma de sometimiento a otra, ¿sí? Pasamos buscamos de terminar con el machismo a pasar a que todos son machistas y que hay que cuestionarlo todo. Lo dijo de una manera diciendo que es la misma forma de autoritarismo, nada más que cambia de género. Entonces lo dice bien y además habla del hombre machista como un hombre que está obligado a hacer el demandado, digamos, ¿no? Que toda esa es una cuestión forzada, que ha sido un producto de el patriarcado, y ella lo explica muy bien y mucho mejor que yo, obviamente, pero así como nosotros tenemos que hablar de esto y ponerlo en el debate y escuchar lo que no nos gusta, porque además hemos sido educados de una manera que no nos gusta escuchar lo que no nos conviene, lo que no está con nuestras convicciones, se ha abierto un debate que genera una apertura para asumir que nosotros somos personas en transformación. Porque, a ver, yo no tengo la culpa de haber aprendido y haberme criado en una sociedad machista, patriarcal, y de golpe de empezar a reconocerlo y a descubrir cuántas cosas que me parecían normales no responden a una normalidad igualitaria. Esto me... Por eso muchas veces, a Ujú. ver, viste que muchas veces hay términos o palabras de época, ¿no? Sí, claro. Y, y me parece que el verbo de construir, Sí, que lo hemos descubierto en esta época, sí. y que tiene que ver con esto que vos señalás, me parece que es fundamental para poder llegar a esas trayectorias educativas, sociales, personales, institucionales que hemos recibido. Es necesaria la deconstrucción. Casi que es un imperativo de futuro realizar con responsabilidad la deconstrucción. Quiero regresar sobre un Ujú. punto que me parece clave, si les parece, respecto a lo fundamental, que es poner atención en cuanto a todo lo que implica las violencias y las adolescencias, como venimos planteando el tema, de aquello que asoma como un problema gravísimo que tiene que ver con la deserción escolar. La deserción escolar es un elemento que complejiza, que expande el problema. eh, los datos son muy potentes. El Fondo de Población de las Ujú. Naciones Unidas muestra que solo el 38% de las mujeres que fueron madres durante la adolescencia logró completar la educación secundaria, frente al 55% de aquellas que tuvieron hijos en la adultez. Esto nos muestra que no es solamente un problema de la Argentina, es un problema de orden global,
y que es necesario entender el fortalecimiento del rol de la escuela, el rol de la docencia, el rol de la contención que tiene la escuela y fundamentalmente la escuela pública en los espacios más vulnerables de la sociedad donde habitan, donde tienen el desarrollo de su vida, los adolescentes padecen las dificultades de violencia. Así que es un elemento que nos parece fundamental ponerle énfasis, que no solamente tiene que ver con la escolarización, sino también con los niveles del cuidado, de la prevención y de la detección temprana de las dificultades que se padecen. Gracias, Alberto. Siempre es un gusto hablar con vos y nos queda mucho por conversar acerca de este tema, así que pronto estaremos encontrándonos nuevamente. Enorme gusto, abrazo grande para ustedes. Hasta la próxima.